Muy buenas, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio que es casi un mini proyecto y me parece muy interesante porque va a cubrir un montón de aspectos diferentes, desde el trabajo con ficheros a manejo de listas, arrays y memoria dinámica, incluso algoritmos de ordenación. Así que vamos a ir poco a poco y estos son los tres objetivos que vamos a intentar conseguir. El primero dice que hay que conseguir contar el número de apariciones de cada palabra distinta de un fichero de texto. Después de hacer eso, el segundo nos pide mostrar la lista de palabras ordenadas de mayor a menor número de apariciones. Y por último hay que guardar en un segundo fichero, en un fichero diferente, un listado con la palabra más repetida en cada fichero estudiado. Es decir, hay que ir acumulando en ese fichero de resultados todos los nombres de ficheros que hayamos procesado y cuál era la palabra que más se repetía en cada uno de ellos, a modo de archivo. Entonces vamos con el primer objetivo y antes de tirarnos a la piscina a empezar a escribir código vamos a sentarnos a ver qué es lo que hay que hacer bien y tratar de, con papel y lápiz, analizarlo de arriba abajo, en ese análisis top-down que normalmente hemos recomendado hacer, empezando por las cosas más grandes, dividiéndolas en cosas más pequeñas y resolviendo cada cosa pequeña por separado, el clásico divide y vencerás. Dice, contar el número de apariciones de cada palabra distinta de un fichero de texto. Entonces, tendremos que abrir el fichero, tendremos que procesar el fichero y cerrar el fichero. Y la parte de procesar el fichero, si hay que contar el número de apariciones de cada palabra, pues tendremos que leer las diferentes palabras que estén en el fichero e ir apuntando para cada palabra cuántas veces la hemos visto. Si esto lo hacemos paso a paso, vamos a tener que, de alguna manera, mientras que quede algo por leer en el fichero, tendremos que leer una palabra, después tendremos que ver si esa es la primera vez que vemos la palabra y guardarla indicando que tiene una aparición. Y si esa palabra ya la habíamos visto antes, pues tendremos que aumentar el número de apariciones de la misma. Así que vamos a necesitar guardar en alguna estructura de datos las palabras que vamos viendo y junto a ellas el número de veces que las hemos visto. Si pensamos un poquito, una cadena de caracteres nos permitiría guardar la palabra. Si además suponemos que las palabras no van a tener más de 80 caracteres, pues la podemos dimensionar de esa manera. El array de caracteres lo hacemos de un tamaño máximo de 80 y con otra variable de tipo entero podemos llevar la cuenta del número de veces que aparece esa palabra. Pero claro, es que vamos a tener muchas palabras y de hecho no sabemos cuántas palabras diferentes va a tener el fichero. Porque si supiéramos que va a haber como máximo 100 palabras diferentes, podríamos hacer un array de 100 elementos que tuviera cada uno de ellos dos partes, dos campos, una palabra y el número de apariciones, es decir, 100 estructuras con estos dos campos. Pero no sabemos cuántas palabras distintas vamos a tener, así que lo más sensato es que nos planteemos hacer una lista enlazada en la que los nodos guarden las palabras que vayamos encontrando en el fichero junto con su número de apariciones. Fijaos que aquí he puesto la estructura nodo y he puesto el típico campo siguiente que es un puntero a él mismo, pero en lugar de poner un campo único de dato y que ese campo sea una estructura palabra, he puesto directamente los dos campos que necesitaba guardar, la palabra en sí y el número de apariciones. También podríamos haberlo hecho de la otra forma. Podríamos haber definido una estructura palabra rep y utilizar esa estructura como campo de datos dentro del nodo. Voy a hacerlo de esta manera principalmente porque así me ahorro tener que poner dato.letras, dato.apariciones. Pero eso es lo único que me ahorro al hacerlo de esta manera. Así que vamos a ir ya al código y vamos a empezar a plantear lo que acabamos de decir aquí. Primero vamos a tener que abrir el fichero, luego vamos a procesarlo y por último vamos a cerrar el fichero. Entonces, para poder manejar ficheros necesitamos utilizar la función fopen, la función fclose y las variables de tipo puntero a file, todo con mayúscula.
Así que vamos a declarar aquí una variable que se va a encargar de guardar nuestro fichero abierto. Lo llamo fichero. Y en la variable fichero voy a guardar el resultado de ejecutar fopen, a la que le tengo que pasar dos cadenas de caracteres. La primera cadena de caracteres será el nombre del fichero. Y yo tengo un fichero, si vemos aquí en la consola, tengo un fichero que se llama test.txt, que contiene la frase hola Pepe, ¿qué tal? Yo no soy Pepe. Y por lo tanto vamos a poner aquí test.txt. Y ahora en esta segunda cadena le decimos a fopen en qué modo queremos abrir el fichero. Como lo que vamos a hacer es leerlo únicamente, pues vamos a poner una R, que es lo que significa leer. Y cuando terminemos de procesarlo, el fichero habrá que cerrarlo. Y eso lo hacemos con fclose, con fichero. Fijaos que ahora lo que pongo aquí es la variable de tipo puntero a file. Y ahora toca procesarlo. Vamos a volver a nuestro diseño, en el que teníamos puesto que el procesado consistía en, mientras que quede algo por leer, leer una palabra y luego anotarla en la lista. Así que vamos a hacer esta parte de mientras que quede algo por leer. Para hacer eso vamos a hacer un bucle while, y aquí la condición para indicar mientras que queda algo por leer lo hacemos con la función feof de fichero. La función feof nos devuelve si se ha alcanzado el final del fichero o no. Y por lo tanto tenemos que poner una negación para indicar que mientras que no se alcanza el final del fichero, yo voy a ir leyendo una palabra y procesándola. Y para leer una palabra usamos la función fscanf. Esta función lo que tiene como primer parámetro es el fichero del cual hay que leer, y nuestro fichero se encuentra en la variable fichero. A continuación tiene una cadena de caracteres, o espera una cadena de caracteres, en la que se indica el formato de los datos que queremos o que esperamos leer en ese fichero. Y como queremos leer una cadena de caracteres, vamos a poner %s. Y ahora hay que poner la dirección de memoria del array donde se van a dejar los datos en este caso, porque es una cadena. Si hubiéramos leído un entero, la dirección de memoria de la variable de tipo entero donde se dejaría el número leído. Como vamos a leer una cadena, necesitamos una variable de tipo array de caracteres, que voy a llamar palabra, y que la voy a declarar con un tamaño máximo de 80. Por lo tanto, aquí pongo palabra. Pero si nos encontráramos con una palabra en el fichero de más de 80 caracteres, este array se desbordaría porque fscanf trataría de colocar todas las letras aquí dentro, aunque no quepan. Para evitarlo, vamos a poner aquí 79, entre medias del % y la S, para evitar que fscanf lea palabras de más de 79 letras de longitud. Y la número 80 será la marca de fin. Ahora bien, fscanf, igual que scanf, nos devuelve un valor indicando si ha conseguido leer o no alguna de las cosas que nosotros esperábamos. Y es importante que lo utilicemos porque si ejecutamos fscanf y no se lee nada, vamos a pensar en la siguiente línea que la palabra sí que la habíamos leído. Y eso no será correcto. Lo que pasa es que en el array palabra habrá datos correspondientes a lecturas previas o a basura de la memoria y pensamos que esa es la palabra que se ha leído. Así que es necesario ejecutar un if para comprobar si fscanf nos devuelve 1 exactamente, porque es una las palabras que queremos leer, y solo en ese caso vamos a pensar que hemos leído la palabra correctamente. Vamos a mostrarla por pantalla para hacer una prueba de que se está leyendo todo bien. Vamos a mostrar dentro de menor que, mayor que, la palabra que acabamos de leer y ya está. Y con esto vamos a guardarlo y a probar este primer boceto de programa que todavía no hace todo lo que necesitábamos para el objetivo 1, pero hace gran parte porque estamos abriendo el fichero y mientras que queda algo estamos leyendo una palabra cada vez en cada iteración y finalmente cerramos el fichero. Ahora después vamos a tratar esta parte de aquí. Así que vamos a compilarlo
con GCC, siguiendo el estándar de C99, generamos el ejecutable llamado test utilizando main.c y si no hay ningún error, que no lo hay, ejecutamos esto y efectivamente aquí ha salido hola, entre menor que, mayor que, Pepe, ¿qué tal? Yo no soy Pepe. Perfecto. Podríamos haber puesto aquí un salto de línea y entonces la salida sería un poquito más clara porque saldría una palabra en cada renglón. Ahí lo tenemos. Ahora es cuando, en lugar de mostrar la palabra por pantalla, lo que tenemos que hacer es lo que decía nuestro análisis. Comprobar si es la primera vez que vemos esa palabra y si es la primera vez la guardamos indicando que tiene una aparición. Y si no, aumentamos su número de apariciones. Muy bien, y esto hemos dicho que lo vamos a hacer con una lista enlazada. Así que vamos a coger la estructura nodo que hemos visto aquí, la vamos a pegar directamente en nuestro código fuente y vamos a hacer todo lo necesario para poder crear y manejar una lista de palabras y apariciones como la que queremos crear. Lo primero siempre es hacer una función que nos permita crear un nuevo nodo en memoria dinámica. Así que vamos con nuestra nodo ptr nuevo nodo. Siempre hacemos. Y esta función va a tener un solo parámetro que será la palabra. La palabra la podemos poner así, para indicar que es un array de cualquier longitud. Podríamos poner 80, 800, que C lo ignora, o podríamos poner estrella char, estrella, palabra, indicando que esto es un array de cualquier longitud. De los tres modos funcionará exactamente igual. Y aquí dentro necesitamos una variable de tipo nodo ptr, que será el nuevo nodo, el que terminemos devolviendo, y por el camino vamos a reservar memoria con malloc para lo que ya tenemos aquí incluido stdelete. ¿Qué tamaño? El que nos diga sizeOf aplicado a la estructura nodo. Y por último vamos a darle valor a los diferentes campos del nuevo nodo que acabamos de crear, o por lo menos a los campos que sea imprescindible inicializar. Y siempre es imprescindible inicializar el campo siguiente a nulo. Ahora vamos a ver el campo palabra y el campo apariciones. El campo palabra, como nos están dando una palabra, tenemos que inicializarlo copiando la palabra que nos dan dentro de él. Y para eso podemos utilizar la función strcpi que está en el fichero de cabecera string.h, o podemos hacer nuestra propia función de copia o un bucle aquí directamente que copie letra a letra la palabra original en el campo palabra del nuevo nodo. Pero esta función hace exactamente eso. Y por último vamos a inicializar el campo apariciones a 1, indicando que esta palabra la hemos visto una vez. Cada vez que creamos un nuevo nodo para una palabra, esa palabra inicialmente está vista una vez. Ahora vamos a hacer una función que nos cree la lista vacía. Entonces, la lista vacía, como todos sabéis, si queremos tener cabecera, va a consistir únicamente en un nodo sin datos. Así que crea lista, podemos hacerlo fácilmente devolviendo nuevo nodo y aquí vamos a poner una cadena vacía para que no se copie ningún dato dentro del campo palabra de ese nodo. Se copie lo que se copie, nos dará igual porque como ese nodo va a ser la cabecera, nunca lo utilizaremos. De hecho, si queremos poner aquí cabecera, da lo mismo porque ese campo nunca lo vamos a utilizar. Ya tenemos la función creaLista hecha y vamos con una función que nos permita añadir una palabra a la lista. En este caso vamos a hacer un procedimiento que se va a llamar inserta y recibirá una lista, es decir, la dirección de su nodo cabecera, y recibirá una palabra. Y lo que queremos es insertar en la lista la palabra.
Pero claro, vamos otra vez al diseño y volvemos al comienzo y vemos que lo que hay que hacer es insertar la palabra si no estaba ya insertada. Si ya estaba insertada, lo que hay que hacer es aumentar el número de apariciones. Esto significa que lo primero que tenemos que hacer es buscar la palabra en la lista. Si la encontramos, aumentaremos el número de apariciones en una unidad. Si no la encontramos, añadiremos la nueva palabra a la lista. Así que necesitamos hacer una búsqueda. Y para eso utilizamos normalmente una variable auxiliar que inicialmente hacemos que apunte al mismo nodo que la cabecera. Y recorremos la lista mientras que haya algo por estudiar, es decir, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de null. Mientras que queda algo por estudiar, lo vamos a estudiar aquí y avanzaremos después, haciendo que aux tome el valor de aux flecha siguiente. Esto nos permite recorrer toda la lista, pero evidentemente no queremos recorrer toda la lista, queremos buscar si la palabra está dentro o no. Si la encontramos a mitad de recorrer la lista, tendremos que parar, así que en este caso lo que tenemos que hacer es añadir una condición que nos permita parar cuando encontremos la palabra. O lo que es lo mismo, una condición que nos mantenga dentro del bucle mientras que no encontremos la palabra. Mientras que strcmp, que es la función del fichero string.h que me permite comparar dos cadenas, mientras que la comparación entre aux siguiente palabra, que será la palabra del nodo siguiente al que apunta aux, y palabra, que es la palabra que me acaban de pasar como parámetro, mientras que la comparación sea distinta de 0, es decir, mientras que no sean iguales, mientras que no la haya encontrado, lo único que haré será avanzar. No necesito estudiar nada aquí, simplemente avanzo, 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 y este bucle terminará cuando lleguemos al final sin encontrarla o cuando la encontremos esté donde esté. Y al terminar el bucle tendremos que hacer una cosa u otra dependiendo de si hemos encontrado la palabra o no. Para saber si la hemos encontrado, lo que hacemos es comprobar si aux flecha siguiente es distinto de null. Porque si se da esa circunstancia es porque hemos parado a mitad de recorrer la lista al encontrar una palabra que coincidía. Es decir, aquí será cuando hemos encontrado la palabra ya en la lista. Por lo tanto, lo que haremos será aumentar el número de apariciones de esa palabra con este incremento. Y si por el contrario hemos llegado al final de la lista, lo que tenemos que hacer es insertar la nueva palabra en la lista en un nuevo nodo. Así que vamos a hacer nuevo nodo para la palabra que nos han dado. Esto lo vamos a guardar en una variable llamada nuevo y ese nuevo nodo lo tenemos que añadir a la lista. ¿Dónde lo añadimos? Por el principio, por el final, en cualquier punto intermedio. En este caso, como cuando no hemos encontrado la palabra estamos al final, podríamos añadirlo directamente ahí a continuación de aux. Pero también podríamos añadirlo a continuación de la cabecera haciendo una inserción por el principio, ya que tenemos localizados los dos punteros. Así que vamos a insertar por el final haciendo aux flecha siguiente pasa a ser nuevo. Podríamos haber hecho el clásico nuevo flecha siguiente es aux flecha siguiente antes de hacer esto, pero es que en este caso aux flecha siguiente vale nulo. Así que como el nuevo nodo ya aparece, ya nos lo devuelve la función nuevo nodo con su campo siguiente a nulo, esta línea nos la podríamos ahorrar. Pero no está mal dejarla aquí. Así que ya tenemos la función inserta completamente terminada. Ahora, para poder utilizarla, nos venimos aquí a main y cuando hemos leído una palabra de verdad, vamos a ejecutar inserta esa palabra en qué lista, si no tenemos todavía ninguna lista creada. Vamos a crear una lista con nombre lista aquí arriba.
nodo ptr es el tipo de la variable lista y inicialmente lo que hacemos es llamar a crea lista. Y esto me crea una lista vacía, es decir, su nodo cabecera. A continuación yo inserto todas las palabras que quiera y la función inserta se encarga de insertar las nuevas o de aumentar el número de apariciones de las que ya existieran. Claro, para poder ver si esto funciona necesitamos recorrer la lista y mostrar toda la información que hay dentro. Así que más vale que hagamos una función que nos permita verlo. Vamos a hacer un procedimiento llamado muestra que recibe una lista a través de la dirección de su cabecera, el nodo cabecera, y que con una variable auxiliar aux apuntando a cabecera vamos a recorrer todo mientras que haya algo por ver, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo. Vamos a ir procesando, mostrando y avanzando. Avanzando lo hacemos con aux toma el valor de aux flecha siguiente y mostrar lo hacemos con printf %s entre menor que mayor que y una flechita y aquí voy a poner %d para el número de apariciones y luego un salto de línea. Aux flecha siguiente flecha palabra y aux flecha siguiente flecha apariciones, es el número entero que voy a mostrar asociado a cada palabra. Ya podemos compilar y ejecutar esto, aunque tenemos un fallo que no es muy grave ahora mismo, pero es que cuando termina el programa no hemos liberado la memoria de la lista. Ahora después lo hacemos. Primero vamos a comprobar que esto funciona. Compilamos, si nos falta por ahí algún punto y coma en la línea 19. Ahí está. No, en la línea 17. Compilamos otra vez. Nos pone aquí que nos falta un salto de línea al final del fichero. Y ahora compilamos de nuevo. En la línea 10 dice aquí hay un carácter que no le gusta. Ahora sí. Ejecutamos y tenemos lo mismo de antes porque no hemos llamado a la función muestra. Pues vamos a incluir aquí la llamada muestra con la lista y ahora sí. Estos son los fallos típicos. Ahora sí. Tenemos la primera parte en la que se van mostrando todas las palabras conforme las vamos leyendo y luego mostramos la lista en la que aparece cada palabra y el número de apariciones. Si la palabra Pepe aparece 2 veces, porque la hemos leído 2 veces. Hola Pepe, ¿qué tal? Yo no soy Pepe. Aparece 2 veces la palabra Pepe. Bueno, vamos ahora a hacer la función que nos libera toda la memoria para completar esta fase. Y recibe, como siempre, la cabecera de la lista. Y vamos a ir liberando cada nodo mientras que haya alguno a continuación de la cabecera. Es decir, mientras que cabecera flecha siguiente sea distinto de null, mientras que haya algún nodo a continuación de la cabecera, vamos a borrarlo. Nos quedamos con su dirección. Hacemos que el siguiente de la cabecera sea el siguiente del nodo que voy a borrar. Una vez que ese nodo ya está suelto, está desligado de la lista, lo podemos liberar haciendo free borrar. Cuando termina este bucle, lo único que queda por eliminar es la propia cabecera. Free cabecera. ¿Vale? Y vamos a llamar a libera aquí justo al final. Libera lista. Cuando ya no necesitamos más. Podemos llamarlo también antes de cerrar el fichero, porque realmente no lo necesitamos hacer después. Muy bien, pues con esto tendríamos la primera fase completada. Hemos ido leyendo una palabra cada vez y le hemos ido añadiendo a una lista sin repetición, porque cuando se hacía la inserción se comprobaba si ya existía
la palabra y si ya existía se aumentaba su número de apariciones, no se volvía a añadir. Así que vamos a la siguiente fase, el siguiente objetivo. El objetivo 2 dice mostrar la lista de palabras distintas ordenadas de mayor a menor número de apariciones. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora mismo tenemos una lista en la que cada elemento de la lista tiene dos partes, la palabra y el número de apariciones. Y esa lista está ordenada en el mismo orden en el que aparecen las palabras en el fichero, puesto que hemos ido insertando por el final. Así que no cumple lo que necesitamos, que es mostrar la lista ordenada, pero por orden de apariciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podríamos intentar ordenar la lista por el número de apariciones de cada palabra, pero también podemos hacer una cosa diferente, y es dejar la lista como está y crear una ordenación alternativa en un array. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar un array en el que cada elemento del mismo va a ser el puntero, la dirección de memoria de uno de los nodos de la lista. Y una vez que lo tengamos, ordenaremos este array en función del número de apariciones de cada elemento al que apunta. Pero lo que haremos será ordenar el array. No vamos a cambiar el orden en el que están enlazados los nodos en la lista. Simplemente vamos a colocar en primera posición del array el puntero al nodo que tiene la palabra que corresponde en la primera posición, es decir, la que tenga mayor número de apariciones. De este modo podríamos tener varios arrays diferentes ordenados por criterios diferentes sobre la misma colección de elementos. Pero tenemos otro problema adicional y es el tamaño del array. ¿De qué tamaño hacemos ese array? A priori no sabemos cuántas palabras va a haber en la lista, porque depende del fichero que se haya procesado. Si lo declaramos con un tamaño concreto, puede que sea demasiado pequeño o demasiado grande. Así que lo ideal en este caso es esperar a saber el número de palabras distintas que hay y entonces crear en memoria dinámica un array con el tamaño exacto que se necesite para almacenar todos esos punteros. Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es declarar la variable deArray, en este caso, como un puntero a nodo ptr. Nodo ptr es el tipo de datos de los elementos que va a contener el array. Y al ser un puntero, podrá almacenar la dirección en memoria dinámica que le devuelva malloc de este array que crearemos con el tamaño suficiente. Multiplicaremos el tamaño de un nodo ptr por el número de elementos que hay en la lista, por el número de palabras distintas, y obtendremos así el tamaño del array dinámico que necesitamos. Pues vamos a escribir el código para declarar la variable deArray en nuestro programa. Y lo vamos a hacer aquí mismo, que es justo donde lo vamos a necesitar. Después de recorrer todo el fichero y crear la lista, ahí va a ser el momento adecuado para crear nuestro array. Nodo ptr estrella deArray declara la variable deArray para que sea un puntero a una zona de memoria en donde va a haber valores de tipo nodo ptr, es decir, potencialmente un array en memoria dinámica. Y vamos a tener que darle el valor con malloc. Malloc, tendremos que reservar aquí tanto espacio como el que ocupa un elemento multiplicado por el número de elementos. ¿Pero cuál es el número de elementos? El número de elementos es el número de palabras que hay en la lista, el número de palabras distintas. Para saber cuántas palabras tiene la lista, lo que podemos hacer es recorrerla y contarlas. Vamos a hacer una función que haga eso. Vamos a poner aquí longitud. Nos pasa en la cabecera, como siempre, y vamos a utilizar un puntero auxiliar que apunte a cabecera y un entero contador inicializado a 0. Mientras que haya algo a continuación de aux, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo, pues lo que haremos será contador, le sumaremos 1 y avanzaremos haciendo que aux valga aux flecha siguiente. Al final devolvemos contador y ya lo tenemos. Así que podemos poner aquí longitud
de la lista que hemos creado antes. Claro, el problema que tiene esta alternativa es que estamos recorriendo la lista dos veces, una durante la creación y otra para calcular su longitud. Podríamos mejorar esto y evitarnos este segundo recorrido si durante la creación de la lista fuéramos capaces de contar el número de palabras. Y contar el número de palabras que leemos del fichero es bastante sencillo. Basta con poner aquí una variable que vamos a llamar totales, y cada vez que fscanf nos devuelve 1 es porque ha leído una palabra. Así que podríamos poner aquí totales, toma el valor de totales más 1. Pero el número de palabras totales que hemos leído del fichero puede que no coincida con el número de palabras que hay en la lista. Recordad que la función inserta no siempre añade una nueva palabra. Algunas veces modifica el número de apariciones de palabras que ya existían. Si modificamos este procedimiento y lo convertimos en una función que nos devuelva verdadero cuando sí que crea una nueva palabra, cuando sí que la inserta, y que nos devuelva falso cuando simplemente hace una modificación del campo de apariciones de alguna palabra, vamos a poder contar el número de palabras que se han insertado de verdad. Vamos a hacerlo cambiando void por int y poniendo aquí return falso, return 0 y return verdadero, return 1. Cuando insertamos una palabra de verdad devolvemos verdadero y cuando no devolvemos falso. Así que ahora cada vez que llamamos a inserta podríamos ponerlo dentro de un if, y si inserta ha sido verdadero, si inserta nos ha devuelto verdadero, incrementamos el valor de otra variable que podemos llamar, por ejemplo, distintas, y esta variable la vamos a declarar e inicializar aquí. De esa manera, en la variable distintas tendremos el número de palabras distintas y podremos utilizarlo en lugar de la llamada a longitud, ahorrándonos esa segunda iteración que cuenta las palabras, y en totales vamos a tener el número total de palabras leídas. Muy bien, aquí hemos ya reservado memoria para ese array que va a contener todos los punteros a los nodos y nos queda copiar dentro del array todos los punteros a los nodos. Pero antes de eso quiero quitar esta línea de aquí para que no salgan más las palabras que vamos leyendo, y vamos a comentar también o quitar del todo la llamada a muestra, de tal manera que el código se nos queda con la fase de abrir el fichero, la fase de procesar el fichero y cerrar el fichero. De hecho, podemos mover cerrar el fichero aquí arriba, porque en este punto ya no necesitamos más ese fichero, y aquí es donde comenzamos la fase 2. Esta era la fase 1, el objetivo 1 mejor dicho, objetivo. Aquí era el objetivo 1 y aquí el objetivo 2. Ya terminado el objetivo 1, el objetivo 2 empieza declarando el array y reservando memoria para guardar todas las palabras. Ahora toca rellenarlo y después ya lo liberaremos. Para que no se nos olvide, vamos a poner aquí free de array y así no se nos olvida. Aquí en medio es donde vamos a copiar todos los nodos a the array. Para copiar los nodos a the array podemos hacer un bucle directamente aquí o podemos hacer una función que se encargue de hacer la copia. Y lo mejor va a ser hacer un procedimiento para que se realice esa copia en lugar de poner aquí todo el código. Vamos a poner aquí el procedimiento que se va a llamar copia lista, devuelve void porque es un procedimiento y necesita dos cosas. Necesita por un lado la lista y por otro lado el array. Entonces la lista va a ser el parámetro cabecera que recibirá el nodo cabecera de la lista, y el array, como es de tipo puntero a nodo, pues lo ponemos aquí. Simplemente ponemos que vamos a recibir la dirección de un nodo PTR, que en realidad va a ser la dirección de la zona de memoria donde cabrán hasta distintos números de nodo PTR elementos. Aquí vamos a copiar toda la lista recorriéndola, para lo que necesitamos una variable auxiliar
que inicialmente sea como cabecera, apunte al nodo cabecera, y mientras que auxiliar flecha siguiente sea distinto de null, pues vamos a ir copiando y avanzando. Para avanzar ponemos que aux toma el valor de flecha siguiente, y para copiar en array de corchete que necesitamos alguna variable entera que nos sirva de índice y que vaya aumentando su valor a medida que vamos haciendo iteraciones para saber dónde guardar cada elemento en el orden correcto. Así que declaramos aquí una variable i inicializada a 0, la utilizamos como índice para copiar aux flecha siguiente, que es el nodo que estamos procesando, y además en la zona de avanzar ponemos que i toma el valor de i más 1. Una vez que termina este bucle, el array está completamente lleno con las direcciones de todos los nodos de la lista en el mismo orden en el que están en la lista, que probablemente no sea el orden correcto para que estén ordenadas por número de apariciones. Pero ahora vamos a hacer la ordenación. Vamos a invocar aquí a la función que acabamos de hacer, copia lista, y le pasamos la lista y el array. Una vez que está copiada, tenemos que ordenar ese array. Así que vamos a hacer otro procedimiento que se encargue de la ordenación y vamos a llamarlo ordena array. Le vamos a pasar el array y en este caso sí que va a ser necesario que le indiquemos el tamaño del mismo, porque si no el procedimiento no va a saber dónde termina ese array. El tamaño del array es distintas, que es la variable que guarda el número de palabras distintas, y vamos a hacer la función o procedimiento ordena array. Ordena array, recibe, hemos dicho que en primer lugar el array y después el número de elementos. El array lo representamos con el parámetro array de tipo puntero a nodo ptr y el número de elementos con una n. Y ahora para ordenar un array, según el criterio que queramos, pero para ordenarlo, pues podemos utilizar el algoritmo de la burbuja. El algoritmo de la burbuja es muy sencillo, consiste en recorrer todos los elementos del array y para cada uno recorrer el resto, es decir, los que haya a su derecha, comparándolos uno a uno. Cuando encontramos un elemento que no está en su sitio, lo intercambiamos y seguimos recorriéndolo todo. Así que necesitamos hacer dos bucles anidados. El primero va a usar el índice i, empieza en 0, mientras que i sea menor que n, y avanzará después de hacer la iteración. Y la iteración consiste en hacer otro bucle, pero esta vez con otra variable que se llama j, que no va a empezar en 0, sino que va a empezar en i más 1. Es decir, vamos a ir recorriendo todos los elementos del array y para cada uno comparamos ese con todos los que quedan a su derecha. Los que ya están a su izquierda estarán bien ordenados. Y mientras que la j sea menor que n, lo que haremos será iteraciones y al final de cada iteración incrementaremos la j en una unidad. Aquí dentro es donde comparamos el elemento que hay en la posición i con el elemento que hay en la posición j. Y si no están bien ordenados, los intercambiamos. Vamos a compararlos y a intercambiarlos. ¿Qué significa en este caso que no estén bien ordenados? Como tenemos que ordenar de mayor a menor número de apariciones, pues que no estén bien ordenados significa que el número de apariciones del elemento que hay en la posición i es menor que el número de apariciones del elemento que está en la posición j. Es decir, si array de i flecha apariciones es menor que array de j flecha apariciones, entonces tendremos que intercambiarlos, porque tienen que estar los mayores en primer lugar. Para intercambiarlo, como siempre, usamos una variable temporal, que tiene que ser del mismo tipo que el elemento que vamos a intercambiar, es decir, un nodo ptr. tmp va a tomar el valor de array de i va a tomar el valor de array de j, y finalmente array de j se queda con lo que había al principio en array de i. Ya está hecho el intercambio y al final de los dos bucles anidados tendremos el array ordenado. Así que en el objetivo 2
declaramos una variable que gestione un array en memoria dinámica, reservamos memoria para tantos elementos como número de palabras distintas hay en la lista, copiamos todos los nodos, es decir, todas las direcciones de los nodos en ese array y lo ordenamos en función del criterio que nos pedían, que era los que tengan mayor número de apariciones en primer lugar. Antes de liberarlo, pues conviene mostrarlo para ver que hemos hecho bien el trabajo. Vamos a hacer una función muestra array, pasamos el array y el número de elementos que tiene. Vamos para arriba y escribimos aquí nuestra función procedimiento, tampoco devuelve nada, muestra array, que recibe el array y el número de elementos del mismo, y simplemente haciendo un bucle for que recorra todos los elementos y muestre cada uno de ellos haciendo pues algo así. Vamos a mostrar la palabra y el número de apariciones, que es un número entero, y un salto de línea. Array de corchete i, flecha, palabra, es el texto, y array de corchete i, flecha, apariciones, es el número de apariciones. Con esto en principio deberíamos tenerlo resuelto. El objetivo 2 estaría terminado, al final liberamos el array de memoria dinámica y también liberamos la lista. Vamos a compilar y a ver si funciona. Aquí lo tenemos. Y ejecutamos. Y fijaos que nos muestra efectivamente la lista de palabras que no están repetidas porque ahora solamente hay una por cada vez que aparece. Y aquí a la derecha nos pone el número de apariciones y en primer lugar nos ha sacado el resultado con Pepe. Muy bien, vamos ahora a ver el tercer objetivo que nos habíamos planteado, que consistía en guardar en un fichero el listado con la palabra más repetida en cada fichero de texto estudiado. Así que tenemos que abrir el fichero para añadir, ya que vamos a ir colocando en ese fichero un renglón por cada vez que ejecutemos este programa, escribir los datos y cerrar. Esto va a ser bastante sencillo. Fijaos, aquí antes de liberar la memoria del array dinámico, nosotros sabemos que en la primera posición se encuentra la palabra que tiene más número de apariciones. Así que este es el momento de abrir un fichero para añadir, poner ahí la información que queramos y cerrarlo. Para abrir un fichero, para manejar un fichero, mejor dicho, vamos a usar otra variable de tipo fichero, aunque podríamos usar la misma, ya que la hemos utilizado antes, pero hemos cerrado, por lo tanto, no hace falta ni siquiera que declaremos una nueva variable. Podríamos usar fichero. Y esta vez vamos a hacer fopen con el nombre de fichero que queramos utilizar para guardar los resultados. Yo lo voy a llamar resultados.txt. Y esta vez el modo en el que lo vamos a abrir va a ser el modo A. El modo A es el modo de añadir. Aquí vamos a escribir la información y después vamos a cerrarlo para que no se nos olvide. ¿Ok? Aquí en medio es donde vamos a escribir la información. La información consiste en la palabra y el número de apariciones. ¿Qué palabra y qué número de apariciones? Pues la que hay en la primera posición de array. Vamos a usar fprintf para escribir en el fichero y lo que vamos a poner allí va a ser %s con el nombre de la palabra, una flecha y %d con el número de apariciones y un salto de línea como antes. De array de corchete 0, flecha palabra, de array de corchete 0, 0, flecha apariciones. Muy bien. Vamos a compilar y a probar el programa. Aquí tenemos estos tres ficheros y compilamos y ejecutamos. Y ahora deberíamos tener efectivamente un cuarto fichero que se llama resultados, que contiene que la palabra Pepe tiene 2 apariciones.
Muy bien. Y para mejorar un poquito más el programa, en lugar de abrir siempre el fichero test.txt para contar palabras, vamos a hacer que se pueda abrir cualquier fichero que nos indiquen en la línea de comandos. Es decir, a mí lo que me gustaría es poder poner test y test.txt o datos.txt, cualquier nombre de fichero que exista. Y además yo tengo un fichero por aquí que se llama Quijote01 y que podemos ver que lo que contiene es el primer capítulo del Quijote en inglés. Así que vamos a utilizarlo como prueba cuando consigamos hacer que este programa lea cualquier fichero. Y va a ser muy sencillo porque consiste en añadirle aquí los parámetros, uno de tipo entero, que normalmente se llama argc, que es el contador de argumentos, y otro de tipo array de punteros a carácter, es decir, array de cadenas, que va a contener cada uno de los argumentos. Así que antes de hacer nada, aquí lo que vamos a hacer es comprobar si se ha invocado a este programa con dos argumentos. Uno va a ser el propio nombre del programa, que se llama test en este caso, y el segundo argumento va a ser el nombre del fichero que queremos procesar. Si no se ha invocado con dos argumentos, podemos terminar indicando el error. Si argc es menor de 2, pues vamos a mostrar aquí un mensaje. Debes indicar el fichero de texto a procesar. Y terminamos con return 1, indicando fallo. Normalmente return 0 significa que no hay fallo. Y cuando argc sí que vale 2, entonces en el segundo argumento es donde estará el nombre del fichero. Así que podremos poner aquí directamente argv de corchete1, que es el segundo elemento del array, y así se abrirá el fichero que nos hayan indicado. Lo que pasa es que podrían indicarnos un fichero que no exista. Por lo tanto, no podemos confiar en que fopen nos ha devuelto algo de verdad correcto. Si fopen intenta abrir un fichero que no existe, devuelve nulo. Así que aquí mismo, a continuación, podemos procesar ese error diciendo si fichero es nulo, entonces es porque el fichero no existe. Y ponemos el mensaje, el fichero no existe. Aquí está, y luego vemos otra vez 1 diciendo que se ha producido un fallo. Incluso podríamos poner el nombre del fichero porque lo sabemos. El fichero %s, argv, corchete1, y nos va a indicar el nombre del fichero que no existe. Vamos a compilarlo. Aquí está. Ejecutamos sin poner ningún nombre de fichero y nos dice que tiene que indicar un nombre de fichero. Lo ejecutamos con un nombre de fichero que no exista, como Pepe. Y dice el fichero Pepe no existe. Lo ejecutamos con test.txt y funciona todo. Y además, en resultados habrá añadido una segunda línea indicando que se ha procesado otro fichero y que también tiene la palabra Pepe con dos apariciones. Si ahora ejecutamos el programa en lugar de con test.txt con quijote01.txt, se ejecuta, nos muestra aquí un montón de palabras porque tiene muchas, y además en el fichero resultados nos dice que of es la palabra que más se repite con 96 apariciones. Vamos a terminar el programa mostrando aquí como información adicional el número de palabras totales que hemos leído y el número de palabras distintas. Entonces, aquí, justo después de mostrar el array, podemos poner palabras totales %d y distintas %d. Salto de línea y ponemos aquí totales y distintas, que son las dos variables que teníamos. Vamos a verlo, lo compilamos, lo ejecutamos con Quijote y nos dice palabras totales 2036 y 849 distintas. Muy bien, pues el vídeo es un poquito largo, perdonadme, pero me parece que es interesante porque cubre un montón de aspectos, como decía al principio, que son todos muy interesantes, desde el manejo de las listas al manejo de arrays en memoria dinámica, incluso un algoritmo de ordenación clásico como el de la burbuja, y la idea de utilizar arrays para guardar
enlaces a los nodos de una lista y poder ordenarlos así por diferentes criterios sin alterar la estructura de la lista. Aquí lo dejamos y nos vemos en el siguiente vídeo.